Vamos a otras noticias. La Asociación Chilena de Riego y Drenaje ha manifestado su preocupación por los índices de sequía que se registran a lo largo de nuestro país, números causados, entre otros factores, por el cambio climático y también el calentamiento global. En este escenario se realiza el próximo martes el seminario WaterTech, Educación para el Agua, Experiencias Internacionales y sus aplicaciones en Chile. Para analizar este tema ya estamos junto a Luis Gurovich, presidente del directorio de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje y también director de programas Aguas para Chile y también de la Comunidad Judía de Chile. Luis, un gusto tenerlo acá, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. A ver, el tema de la sequía es un temazo. ¿En qué sentido? Es algo que se ha mantenido por lo menos ya más de 4 años y peca con fuerza a la agricultura, un sector tan relevante de nuestra economía y también de nuestra sociedad. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes con respecto a el impacto que ha tenido la sequía en los distintos sectores y por sobre todo las medidas que se han podido llevar desde algo tan vital como es el agua? Bueno, el impacto más importante se traduce no solo en que es una sequía puntual, sino que es la idea de todos los científicos en el mundo, ya que este es un proceso que por lo menos va a durar hasta finales del siglo. Y por lo tanto la disponibilidad de agua que va a haber para todas las actividades humanas va a estar disminuyendo en forma paulatina durante los próximos 80 años por lo menos. Eso afecta directamente a la agricultura por el hecho de que hay zonas, por ejemplo la cuarta región, que simplemente han tenido que ser abandonadas de la producción agrícola, perdiéndose inversiones de muchos años en huertos frutales, eso para dar un ejemplo, y hoy en día esto está dando muy fuerte también en la zona sur del país. Claro, algo impensado hace muchos años. Impensado. Aysén, Magallanes, Chiloé están con déficit hídrico muy importante, muy significativo. Y eso también afecta a las ciudades, afecta también a la industria, a la minería, a pesar de que son usuarios más pequeños en términos porcentuales del agua, pero también se ven afectados en sus operaciones por la falta de agua. Ahora, ¿qué medidas han tenido que llevar desde el ámbito privado y también público para poder sortear esto? Bueno, se han hecho las cosas que es posible hacer con los recursos que se cuentan y también con el conocimiento de el sistema hídrico que hay en Chile, que también es limitado principalmente porque tenemos poca información respecto a una fuente importante de agua que es el agua subterránea. Las cuencas no están estudiadas desde el punto de vista hidrológico adecuadamente y por lo tanto en algunas zonas se está extrayendo más agua que la recarga y en otras zonas hay agua que no se extrae porque no se ha desarrollado mucho el agua subterránea. Pero desde el punto de vista institucional el problema es bastante complejo. En Chile hay alrededor de 43 instituciones del Estado que tienen algo que decir sobre el agua y obviamente que en esas condiciones es muy difícil tomar alguna decisión que sea impactante para resolver un problema de este tipo. En ese punto, ¿cómo ve usted la relación público-privada? ¿A qué me refiero? Hemos tenido ya varias veces acá a representantes del Ministerio de Agricultura que han repetido varias veces la necesidad de coordinarse de mejor manera para poder enfrentar esta situación, porque finalmente es la naturaleza la que da pie a un problema, no hay cómo controlarla, pero sí de alguna manera poder mitigar los efectos de la sequía. Bueno, la única manera de combatir la sequía es que llueva, que haya agua, no hay otra posibilidad. Esa es la única arma. Por lo tanto, lo que uno tiene que aprender es a vivir con una situación de sequía, como muchos países del mundo han aprendido, han tenido que hacer una verdadera cultura del agua y la han hecho a través de la educación, o sea, partiendo por los niños muy chicos y a lo largo de toda la sociedad hay un permanente enseñanza de cómo adaptarse a condiciones en las cuales la disponibilidad de agua se va haciendo cada vez más pequeña. Optimizar su uso, digamos. Optimizar el uso y racionalizar también el uso entre aquellas actividades que son prioritarias y las que no son prioritarias. Prioritario es evidentemente la bebida, pero la bebida representa menos de un 6% del total del agua que está disponible en Chile. La gran cantidad de agua está en la agricultura, más del 80% se consume en la agricultura y por lo tanto es ahí donde deberían haber los esfuerzos más importantes de mejorar la eficiencia, porque eso va a tener como resultado una mayor disponibilidad de agua para las otras actividades. Ahora, ¿cómo ha ayudado la tecnología que ha ingresado a nuestro país, que también es made in Chile, como se diría? Pienso en el riego por goteo, distintas formas para poder regar lo que son distintas hectáreas. Bueno, la tecnología más avanzada que exista en el mundo está presente en Chile, pero no está distribuida entre todos los usuarios. Hay algunos usuarios que la tienen y es muy estimulante verlo desde esa perspectiva, pero muy terrible ver cómo gran parte de las actividades chilenas no tienen el nivel tecnológico que está disponible hoy en día. Y en ese sentido el Estado ha hecho un esfuerzo enormemente grande en los últimos 35 años a través de la Ley de Fomento al Riego, que ha ayudado, ha fomentado la incorporación de nuevas hectáreas que antes no se regaban o el mejoramiento del riego más tradicional por un riego más
técnico, más eficiente. Eso sí se ha hecho con el efecto de apoyo del Estado y con la participación muy intensa del sector productivo privado también, que ha puesto una parte importante también de los recursos. Ahora, estas son algunas de las temáticas que van a ser tratadas en el seminario WaterTech, que obviamente pueden todos los que estén interesados ingresar al sitio web. ¿Qué otros puntos van a ser parte de esta discusión sobre la necesidad de optimizar, racionalizar y finalmente, como usted bien dice, ver que la única solución para el problema es que llueva, así que ver otros caminos, digamos? Bueno, este seminario se va a dictar por segunda vez. El año pasado lo hicimos centrado en temas de nuevas fuentes de agua, como la desalinización del agua de mar o la reutilización de las aguas de las ciudades una vez tratadas. Y este año lo hemos centrado en otro pilar importantísimo, que es la educación para el agua. Y hemos traído especialistas de Israel y de California que han dedicado su vida al tema de cómo enseñar una cultura del agua a nivel de la sociedad. Y por eso que nos hemos centrado en esto, porque nos hemos dado cuenta que con solo tecnología no es posible hacer el impacto que se necesita, y esta es una operación de largo plazo, porque esto hay que irlo armando a lo largo de toda la red educativa para que finalmente el agua pase a tener la importancia dentro de la educación de nuestros jóvenes y niños que le corresponde, si no, no vamos a lograr resolver el problema. Sí, quiero aprovechar los minutos que nos quedan de entrevista para hablar también de un tema relacionado con el agua. Usted hablaba desde el punto de vista normativo, la ley de fomento de agua, que ha sido bastante positiva, pero hay preocupación desde el ámbito privado por una discusión sobre el agua que se da actualmente en el Congreso, que es la reforma al Código de Agua. ¿Cuál es la mirada que la asociación tiene con respecto a este trámite y principalmente cómo ha ido cambiando el proyecto? Que no se conoce también a nivel público, podríamos decir. Sí, en realidad el proyecto ha ido cambiando de ideología, diría yo, y de orientación, a tal nivel que hemos tenido contactos con el Ministerio de Agricultura y nos han informado que el proyecto que hoy está en discusión en el Parlamento no corresponde al proyecto que el gobierno quiso enviar originalmente. Ha ido cambiando las condiciones y por lo tanto sus resultados son tremendamente inciertos. El resultado de esta incertidumbre es que se ha detenido la inversión en nuevas tecnologías agrícolas de riego y se ha producido una situación de expectancia dentro de la industria para ver cuál va a ser finalmente la disposición que hay. Hay algunas disposiciones de este código que son absolutamente lógicas y rescatables, como dar prioridad al agua para la bebida, pero después de todo no hay que olvidar que esto representa un porcentaje muy pequeño del total del agua. También hay disposiciones para establecer caudales ecológicos, para mantener la biodiversidad y la sanidad, digamos, de nuestros cursos de agua naturales. Y hay otras que no están definidas, digamos, en términos de prioridad en una forma lo suficientemente realista, y creemos que eso nos va a traer algunos problemas para el futuro de interpretación de carácter administrativo, que va a poner en riesgo el avance que tiene que tener, de acuerdo a lo que dicen todas las instituciones internacionales, el crecimiento de la superficie de riego, que es la única manera de tener alimentos para cuando seamos 9.000 millones de personas. Ahora, el punto de la reforma que se habló en su minuto es ir y atacar un gran problema que se ha dado en Chile con respecto al agua, y que recuerdo yo en el gobierno anterior, de hecho lo decía el exministro de Agricultura, Luis Mayol, que la guerra en el agua, por ejemplo, lo que es el problema del agua, siempre ha sido una guerra, y casi a balazo. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ser un aspecto positivo, ¿no? Bueno, en el Código Romano, que es la base de todos los códigos del mundo occidental, se define a dos personas que comparten un curso de agua con el nombre de rivales. Se entiende que van a pelear. O sea, el tema del agua es un tema tan vital que cuando no hay una claridad en las disposiciones y cuando no hay una justicia en la distribución, finalmente se van a producir conflictos, y hay muchos autores en el mundo que dicen que una guerra mundial que pueda venir en un futuro próximo va a ser una guerra por el agua y no por el petróleo. Justamente. Entonces, la situación es bastante compleja. Desgraciadamente, el sistema de información que existe respecto a las ideas que están detrás del nuevo Código de Agua no son lo suficientemente claras ni están lo suficientemente socializadas como para poder dar una visión de si esto va a ser positivo o no. Da la impresión de que no va a ser tan positivo porque se mantienen una serie de instituciones muy diversas, a todas con ciertas disposiciones que le favorecen a dictaminar sobre el agua y otras restricciones que las dificultan. O sea, más o menos como estamos ahora. En realidad, lo que realmente requiere un país que está viviendo esta situación de sequía y va a seguir viviéndola es una estrategia bastante más fuerte y bastante más conclusiva respecto a cómo se va a distribuir definitivamente los recursos hídricos. Por último, dentro de la reforma se habla de ampliar las facultades de la Dirección General de Aguas. ¿Ustedes lo ven como algo negativo, algo incierto? También ligado con esta pelea que yo le comentaba, por ejemplo, sea en el norte, pero también en otros lugares del país.
Bueno, el problema es que la DGA tiene un número limitado de profesionales, muy destacados todos ellos, pero es muy limitado, tiene una limitación tremendamente grande de recursos, y lo que está absorbiendo permanentemente son nuevas responsabilidades para regular el tema del agua. Entonces, hoy en día, muchas de las autorizaciones o solicitudes que se someten a la DGA pasan años esperando que alguien tenga el tiempo como para darle prioridad y poder resolver al respecto. Entonces, podemos darle todo tipo de atribuciones a cualquier institución que sea, pero si no le damos los recursos para que lo pueda ejercer, en el fondo no estamos resolviendo el problema, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Ante estas dudas, para terminar, se han reunido, han pedido reuniones con el Ministerio de Agricultura, con los parlamentarios de las comisiones respectivas que, a juicio suyo, han ido cambiando esta reforma. Sí, hemos tenido contacto con las autoridades y las respuestas han sido, a nuestro juicio, poco consistentes y poco realistas, en el sentido que hemos planteado, por ejemplo, una detención en el aumento de la superficie nueva de riego, que es absolutamente indispensable. La respuesta que nos han dado no ha sido muy clara ni muy satisfactoria, han cambiado la manera de calcular, la forma de calcular estos nuevos avances que hay. No hemos tenido la respuesta que se necesita al respecto. Yo creo que no hay la claridad suficiente frente al problema en ese sentido. Bien, Luis Gurevich, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Que esté muy bien. Bien, hacemos una pausa, no se vaya, ya seguimos con más noticias.